Sin embargo, me parece que esta es una muy buena oportunidad para postularles tal vez una noción, tal vez resulte novedosa, no lo sé, me voy a atrever. Cuando yo analizo documentos de bioética, ¿no?, de estos manuales generales de bioética, introducciones a la bioética, normalmente me encuentro con una noción o una aproximación semántica al concepto bioética de tipo deontológico. O sea, la bioética como una especie de disciplina peculiar de la ética, una especialidad de la ética que trata de discernir los elementos a partir de los cuales se va a definir el deber ser. Se va a definir, se van a definir obligaciones, digamos, esa vocación de corte deontológico. Pero recientemente me he encontrado una aproximación a la bioética que me parece mucho más completa, que no se limita a definirla solamente como posibilidad de deber o como elementos que nos ayudan a racionalmente definir el deber, sin excluirlo, por supuesto, esto último. O sea, la bioética sí tiene esa vocación, pero no agota, digamos, la realidad de la bioética a esa cuestión, sino que es una cultura. O sea, la bioética podría definirse como una tercera cultura. Y déjenme explicarles esto. Sobre todo a partir del siglo XVI, Occidente experimenta una transformación cultural que supone la emergencia de una nueva forma de conocimiento, es una revolución epistemológica. Es decir, la forma en que Occidente se enfrenta a la realidad y la conoce se ve radicalmente transformada. Se pasa de una ciencia que podemos calificar como antigua o premoderna, si ustedes lo quisieran así, ahí un poco la nomenclatura puede ser arbitraria, pero digamos una ciencia premoderna o antigua que tiene como principal objetivo la organización conceptual del conjunto de significados que ofrecía una imagen del mundo con sentido u orden. O sea, la ciencia previa a la modernidad daba por sentada la existencia de un orden. Y claro, el origen del orden podía ser diverso dependiendo del autor, de la corriente, pero existía orden. Y el objetivo de la ciencia, y en último término del filósofo, era la de comprender el orden y darle sentido o organizar conceptualmente el orden que percibía, más bien el orden que captaba a través de la inteligencia. Bueno, pues ese paradigma milenario, bimilenario de ciencia se ve radicalmente modificado a partir de la modernidad por un sistema tecnocientífico donde lo principal es adquirir conocimiento para predecir con certeza. Fíjense, aquí no se trata de comprender el orden, no doy por sentado ninguna categoría como orden, sino que me interesa sobre todo conocer con certeza, no con verdad. Esto también es muy relevante. La modernidad, digamos, claudica respecto del concepto de verdad y busca sobre todo la certeza. Conocimiento para predecir con certeza y operar efectivamente sobre la realidad natural, o sea, transformarla. Aquí los nombres claves son, por ejemplo, el de Francis Bacon, el de René Descartes, que postulan las bases epistemológicas para toda esta nueva ciencia. Bueno, el concepto de verdad es, desde el punto de vista filosófico, mucho más profundo. Implicaría, por ejemplo, no solamente datos empíricamente demostrables, que es, digamos, un poco el límite de la certeza. O sea, Descartes decía en el discurso del método: puedo dudar de todo, incluso mis sentidos me pueden engañar, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Cogito ergo sum, pienso luego existo, de tal manera que esto digamos, es el punto de arranque el valor que se le da en la modernidad a la ciencia, la certeza. Claro, cuando la ciencia previa implica el concepto de orden,
orden es un atributo, más bien, sí, es un atributo de la realidad de corte metafísico. Tengo que suponer, por ejemplo, con el caso de Aristóteles, una especie de motor inmóvil que genera precisamente el dinamismo de la realidad y que le da sentido. En el caso de las explicaciones teológicas, porque existe un Dios creador y tiene una relación con la creación, son, digamos, explicaciones mucho más amplias con presupuestos metafísicos. La modernidad prescindirá de ese presupuesto metafísico y dice, bueno, no puedo dejar de conocer, si mi conocimiento, más bien, el hombre seguirá conociendo, pero ahora sin ese presupuesto metafísico y con otra finalidad. La finalidad de la primera ciencia es una finalidad, digamos, especulativa, teorética, incluso de contemplación. Para el segundo momento es práctica. ¿Qué necesito saber para dominar esto? Para controlar aquello, para dominar este proceso, para generar, etc. Entonces, muy importante en el segundo momento, autores, insisto, como Francis Bacon, ¿no? En el nuevo órgano, es una obra donde define un nuevo método de la ciencia y sobre todo su objetivo. Entonces, eso es bien importante, porque a partir de entonces se va a ir, perdón, sí, contesté su duda. A partir de entonces, pues vamos vamos a ser testigos de un desarrollo cultural muy distinto al que se venía consolidando previamente en Occidente. Está muy chiquito abajo, como ustedes tienen sus copias, es lo que me consuela en todo caso. Los efectos, digamos, de carácter práctico, no solamente